Capítulo 5. El noble y valiente samurái se apresuró a acercarse a su amada. La inocente doncella a la que tanto amaba fue encarcelada en la sombría torre del castillo de sus padres. El despótico padre deseaba casarla con un hombre antipático separándola de su amado. Pero la doncella se resistió a su voluntad y llamó a su amante para que cayera en sus brazos, en lugar del vergonzoso matrimonio. Y así, el héroe, superando las dificultades, escala el muro impulsado por la fuerza de su amor. ¿Tonterías? Completamente. Pero Kato Ando tiene mucha experiencia en irrumpir en los dormitorios de inocentes y románticas doncellas, y sabía exactamente que la clave para una agradable y lánguida velada está en el estado de ánimo adecuado. Por supuesto, si quieres una noche realmente lánguida. Suspirando, el samurái midió la distancia hasta el suelo. Puede que sea capaz de saltar desde aquí sin romper nada, su cuerpo mejorado con chakra podría soportarlo. Al samurái le disgustaba que la luna, que normalmente debería arrojar su luz sobre el castillo Kuge al que ahora subía por una de las torres, hacía tiempo que había desaparecido tras las nubes. Si llovía, lo que no era raro en esta época del año, se encontraría en la incómoda posición de colgar de una pared inundada. Por desgracia, no podía correr verticalmente como un shinobi. Así que tuvo que aferrarse a los baches y a los huecos de la piedra a la antigua usanza, apoyándose en su cuerpo mejorado con chakra y en una pata de gato. Lo cual habría sido más que arriesgado con la lluvia. La joven Ayane, en cambio, era encantadora. Esta hermosa flor ocuparía el lugar que le corresponde en su lista de victorias. Sin embargo, la elección se hizo para Kato. Al sentir una palmada en el hombro, el samurái giró la cabeza y se enfrentó cara a cara con una rata. Por lo que podía ver en la oscuridad, completamente calvo. Antes de que el Estenolaz pudiera hacer nada contra el insolente roedor, una voz apagada resonó desde arriba. La rata tiene una trampa. Baja. Despacio. Levantando la cabeza, el samurái vio una figura de baja estatura de pie, paralela al suelo, sobre la pared. Un shinobi. Está claro que la noche no va bien. Naturalmente, Kato no tenía intención de cumplir con la demanda. El Kouge local no era conocido por su indulgencia, y nada bueno le esperaba a un traidor que fuera sorprendido en su camino hacia el dormitorio de su hija. Una ráfaga de chakra hizo volar al roedor de su hombro y, al mismo tiempo, lo lanzó contra la pared, haciéndolo caer en caída libre. Sin embargo, no ha dado un bonito salto. La voz tenía razón, la rata explotó, haciendo estallar al samurái con una explosión y convirtiendo un movimiento calculado con precisión en una voltereta desordenada. Aterrizó con algo más que un triunfo, golpeando su hombro contra el suelo. El crujido y el dolor marcaron claramente una fractura, su brazo izquierdo quedó inutilizado. La herida, sin embargo, no fue suficiente para detener al samurái. Ya había empezado a levantarse cuando de repente se sintió abrumado por una debilidad indecible, como si hubiera subido varias veces a la cima de la proverbial torre y hubiera vuelto a bajar. Aturdido, el samurái dudó, luchando contra el cansancio de la nada, y no tuvo tiempo de reaccionar al ataque del shinobi que se lanzó tras él. Lo último que vio antes de desmayarse fue un puño volando hacia su cara. Pero, Oto-san, lo amo. Los gritos fuera de la oficina del Kuge no parecían apagarse. Barcaster exhaló con irritación y se cubrió los ojos, desentendiéndose de los gritos que se producían. Su primera misión en el rango S fue vigilar a Ayane Saito, hija de Ibuki Saito, un Kuge de una de las provincias del País del Fuego. Pronto se casaría con el heredero de la Kuga de otra provincia. Un típico matrimonio de conveniencia, diseñado para aumentar enormemente la influencia de la familia Saito. Lo cual no fue del agrado de muchos. Ibuki temía que su hija intentara ser asesinada para interrumpir la boda, así que contrató a un shinobi. En definitiva, el rango C de la misión tenía una explicación sencilla: los shinobi de Konoha no recibían órdenes de matar a ciudadanos de su propio país. Desde luego, no recibiendo órdenes de los guardias. Contratar a alguien de otra aldea oculta para una operación en el País del Fuego estaba fuera del alcance de los adversarios de Kuge. Al menos, eso es lo que él pensaba. En caso de enfrentamiento con los Nukenin, los renegados expulsados de su pueblo, se había negociado la posibilidad de elevar el rango de la misión a B con un recargo adecuado, por supuesto. Cuando Miyu, que estaba de guardia con Barcaster, informó de que podía percibir una fuente de chakra ajena, el mago se sintió incluso aliviado, quería poner a prueba sus habilidades en un combate real, con alguien que no le superara por una cabeza, como Okage o Kakashi. Sin embargo, la chica le decepcionó, explicando que la fuente era mucho más débil que él. Pero al menos valía la pena intentar coger al infiltrado con vida,
Quizá no estuviera solo y pudiera sacar información sobre el resto del equipo. Habría sido mejor apuñalar al samurái en silencio y sellar el cuerpo. Resultó no ser un asesino, sino un amante de su pupila, al que ella misma había invitado a una noche de fiesta. No le había avisado a tiempo para que viera a los shinobi que la custodiaban, ni había pensado que podría colarse entre ellos. De cualquier manera, el samurái enjollado subió a la torre que albergaba las habitaciones de Ayane por la noche. Con resultados conocidos. Naturalmente, la muchacha no podía perderse la explosión bajo la ventana, y habiendo averiguado rápidamente lo que había sucedido, ahora estaba discutiendo con su padre, defendiendo la vida de un admirador. Y la lógica le dictaba al mago que la ya desagradable para él por alguna razón hija Kuge se volvería aún más odiosa después de este incidente. De repente, se hizo el silencio fuera de la oficina. Unos segundos después, la puerta se abrió de golpe, liberando a la chica que huía. Quemó al shinobi con una mirada de odio y se marchó por el pasillo. Barcaster vio la cara llorosa y la marca de la bofetada en su mejilla. La Kuge parecía estar harta de los caprichos de su hija. Suspirando irritado, el shinobi se apresuró a seguirlo, sin bajar la guardia. Miyu seguía a su lado. Corrió por los pasillos y las escaleras del castillo, y luego cerró la puerta de su dormitorio de un golpe. «Quédate aquí. Estaré fuera». Barcaster dio instrucciones. Esperando el asentimiento de su compañero, el shinobi se dirigió a la ventana más cercana para salir a la pared. La lluvia tamborilea sobre su cabeza y sus hombros. El agua, fundiéndose en riachuelos y torrentes, se abrió paso entre los pliegues de su capa, cayendo al vacío que se extendía bajo los pies de Barcaster. Después de todo, el aguacero de la noche había comenzado. Sin embargo, la ropa de alta calidad del shinobi no pensó en mojarse, y su chakra mantuvo su cuerpo caliente. Así que se sintió bastante cómodo. El mago se quedó suspendido bajo la ventana de su pabellón, pegando la espalda a la pared con su chakra, y reflexionó. Recientemente había podido recuperar la capacidad de recoger hechizos del segundo círculo. Sin embargo, su uso práctico era prácticamente imposible. Para imaginar un signo cuatridimensional, el mago tenía que sumergirse virtualmente en la meditación. Además, el proceso duraba minutos, a veces decenas de minutos. No era cuestión de mantener esa concentración en el combate. Sin embargo, entre los hechizos del segundo círculo existían aquellos que al ser activados daban un efecto a largo plazo y por lo tanto no requerían el mantenimiento de la marca en el proceso. Invocación de demonios. Y ahora el mago estaba pensando si podía o no ponerlos bajo su Kekkei Genkai o hacerlos pasar por animales de invocación. Naruto. Los pensamientos del mago fueron interrumpidos por los gritos de Miyu desde la habitación. El mago entró a trompicones en el dormitorio de la hija de la Kuge a través de la ventana, en un remolino de cristales rotos y agua. El tono de su compañero era claramente demasiado alarmado como para perder el tiempo en cortesías. Un rápido vistazo alrededor. Paredes forradas de seda, una suntuosa cama con dosel, un enorme armario, un tocador con 3 enormes espejos, repleto de frascos y cajas, un armario en un rincón, velas en candelabros de pared que arrojan un parpadeante resplandor amarillo. Y ni rastro de Ayane. Volví a comprobar la habitación y no estaba. Había un toque de pánico en la voz de Meu. Las habilidades sensoriales de la chica eran imperfectas. No podía percibir su entorno todo el tiempo, se requería cierta concentración. Así que miró a su alrededor a intervalos de unos minutos. Otra desventaja era la incapacidad de percibir a gran distancia a la gente común que no tenía chakra. Podía sentir a Ayane en la habitación de al lado, pero no podía indicar dónde estaba ahora, claramente de alguna manera saliendo de la habitación. Lo primero que hizo el mago fue armar un sello de concentración, creando un clon de sombra. El estúpido muñeco, creado con la única intención de despertar a sus compañeros, se fue por el pasillo. Después de que la conmoción causada por la explosión y el samurái capturado se calmara, los dos volvieron a descansar. Ataque iba a sustituir a la pareja, haciéndose cargo del turno más pesado, el de antes de la mañana, mientras que Shikamaru y Sasuke iban a acompañar a Ayane por la tarde. Teniendo cuidado de dar la alarma, el mago volvió a mirar alrededor de la habitación. Sin esperanza. Si Uchiha y su Sharingan no hubieran notado nada. Un pasaje secreto. Barcaster dijo sus pensamientos en voz alta. Miyu pensó durante unos segundos, y entonces se dio cuenta, ese samurái. Debió salir corriendo tras él. La maga se congeló, considerando sus opciones. El mago se congeló, mirando inconscientemente las posibilidades. Sabía, por lo que había oído fuera de las puertas de los aposentos del Kuge,
que el desdichado amante había sido encerrado en una mazmorra donde los antepasados del actual propietario del castillo habían establecido una prisión bastante grande. Voy a las celdas. Ponte al día. Con esas palabras el shinobi saltó por la ventana. Un poderoso sistema de chakra y un cuerpo fuerte, incluso para los estándares de los shinobi, heredado de sus ancestros Uzumaki, combinado con el bombeo de la muerte, permitía a Naruto hacer algunos trucos que no estaban al alcance de otros genios. Mientras que Miyu bajaba corriendo por la pared, aunque de forma rápida pero no instantánea, él simplemente saltaba, ahorrando unos segundos preciosos. Momentos después ya estaba atravesando el patio del castillo a toda velocidad, recordando mientras avanzaba la disposición del castillo que habían estudiado cuidadosamente el día anterior. La prisión tenía una entrada independiente, directamente desde el patio. Así que tenía una buena oportunidad de alcanzar al fugitivo, apenas un pasaje secreto conducía directamente al calabozo. La prisión no estaba vigilada, los días en que se encarcelaba a los criminales habían quedado atrás, y el comandante de los Youkei, los mercenarios que custodiaban el castillo y el Kuge, no quería establecer un puesto separado para un solo samurái. Desde su punto de vista, la pesada puerta de roble de la celda, forrada de hierro, y un cerrojo tan grueso como una mano, deberían ser suficientes para contener al prisionero. Aunque podía usar su chakra, estaba herido. Tampoco era muy fuerte. Ya bajando los escalones, el nigromante sintió la muerte de alguien más adelante. En realidad, sentía la muerte todo el tiempo. Desde el punto de vista de Barcaster, el mundo en general estaba lleno de muerte. Los humanos no lo notaban, pero había una guerra constante de supervivencia a su alrededor. Insectos, roedores, pequeños depredadores, aves. Unos se cebaron con otros, otros con otros. Algunos murieron de hambre o de enfermedad. Algunos por garras o colmillos. Un drama propio, invisible para el ojo humano, se estaba cocinando a fuego lento en las cercanías. Un escenario familiar para un nigromante. Pero la muerte de un sensible se sentía muy diferente. Un hombre había muerto más adelante. Irrumpiendo en el pasillo de la cámara, Barcaster echó un vistazo a la disposición. Un largo pasillo revestido de piedra, con puertas a ambos lados. El shinobi sabía que en el lado opuesto había una salida hacia el cuerpo principal del castillo. La única fuente de luz era una pequeña lámpara de parafina en el suelo, cerca de la puerta abierta. Al fin y al cabo, Ayane había conseguido llegar a la celda de su amante y dejarle salir en los pocos minutos que habían pasado desde su desaparición. Sin embargo, la suerte del samurái se había alejado claramente de él hace tiempo y a fondo. Ahora estaba tendido en el suelo, con un charco de sangre que se extendía por debajo de su cuerpo. Quedó claro de quién era la muerte que el nigromante había presentido. Una aturdida Ayane y el shinobi alienígena se encontraban junto al cadáver, con un kunai ensangrentado en la mano. Un mono gris con capucha que cubre el cuerpo, la cara oculta por una máscara de gas. No fuin, mecánica y química, nada más. La frente está recorrida por 4 líneas onduladas cruzadas por un surco profundo y surcado. Nukenin Kirigakure. Mal. Esta aldea oculta era famosa por sus venenos, y a juzgar por el equipo del shinobi, era en lo que se especializaba. Y además gaseosos. El mago trataba febrilmente de pensar en un plan de acción. El principal problema era la chica, estaba parada a pocos pasos del shinobi hostil, muy vulnerable a un posible ataque, y al mismo tiempo no permitía que la maga se golpeara con el arnés. La velocidad del mago ya era más rápida de lo normal, por lo que parecía que el shinobi de Konoha no había dudado ni un segundo. Un momento, y un kunai cuádruple salió disparado de las manos del mago. Luego otro, y otra. Barcaster corrió hacia su enemigo, lanzándole hierro mientras avanzaba. No es exactamente preciso, pero sí rápido y espeso. Nukenin saltó forzosamente hacia atrás del cuerpo del samurái y de la chica, había golpeado algunos de los proyectiles, pero su habilidad para golpearlos todos era obviamente insuficiente, tuvo que esquivar. Un paso, otro paso. Barcaster estaba acortando rápidamente la distancia con una Ayane congelada, sin dar a su enemigo la oportunidad de lanzar un senbon envenenado o utilizar una técnica. El tintineo y el traqueteo de los hierros reverberaron a través de las paredes de piedra del corredor. El mago consiguió llegar a su sala antes de que el Nukenin pudiera lanzar cualquier tipo de contraataque. Inmediatamente le envió una cosecha. Una neblina carmesí, que apenas brillaba en la oscuridad, llenó el pasillo, de suelo a techo, de pared a pared, y se lanzó contra el shinobi. Pero no murió tan fácilmente,
y reaccionando al instante, abrió de un tirón la puerta de la celda más cercana y se lanzó fuera del reducido espacio. Sin perder tiempo, el mago soltó 2 ratas a la vez, haciendo que se lanzaran tras el shinobi enemigo. A continuación, soltó otro arnés, obligando al enemigo, que había asomado la nariz, a desaparecer de nuevo en la cámara. Nukenin se había atrapado a sí mismo. Barcaster estaba usando sus hechizos para mantener al hombre fuera de la habitación mientras dirigía a sus sirvientes explosivos hacia él. Prácticamente el límite de su concentración en este momento. El uso simultáneo de 2 hechizos evitó cualquier otra distracción. Pero el Nukenin fue igual de rápido, sincronizando perfectamente entre los sucesivos Harvest Strikes, saltó al pasillo y salió corriendo en dirección contraria al mago. O mejor dicho, lo intentó. La primera de las ratas ya estaba allí, y explotó, tirando al shinobi al suelo. Se tambaleó hacia atrás, golpeado por la ola de la cosecha, y la segunda rata estalló, alcanzando al asesino derrumbado en el suelo, desgarrando todo su costado derecho y golpeando su cuerpo contra la pared. Solo en ese momento el nigromante percibió finalmente la muerte de su oponente. El silencio que se instaló por un momento, especialmente ensordecedor tras el estruendo de las explosiones, fue interrumpido por el sonido del cuerpo al caer. Al darse la vuelta rápidamente, el mago descubrió que Ayane había caído. La visión de un cadáver volado debió de ser la gota que colmó el vaso de la chica y se desmayó. Bueno, el mago podría felicitarse a sí mismo. Ganó su primera batalla real sin problemas, su oponente no tenía resistencia a sus ataques, solo tiempo para esquivarlos. Y hasta salvó su pabellón. Naruto, ¿qué ha pasado aquí? Miyu finalmente lo alcanzó. Resulta que la pelea no duró más de 1 minuto. Pero, ¿cómo se alejó de mí? No lo entiendo. Tendrías que ser un Jounin para eso. Había una mirada de decepción en la voz de Miyu. Hace un par de meses, cuando acababan de empezar a entrenar juntos, podría haber estado preocupada por si sus compañeros pensarían que había cometido un desliz. Sin embargo, mientras tanto, se habían conocido lo suficiente como para no cuestionar su competencia. Parece que todo gira en torno a este mono. Kakashi, que ahora estaba en cuclillas y escudriñando el cadáver, se acercó. Los 3, Naruto era el tercero, seguían en el mismo pasillo de la prisión donde había tenido lugar la breve batalla del mago. Excepto que estaba mucho mejor iluminado, con una docena de lámparas traídas por los sirvientes. Hacía tiempo que Ayane había quedado inconsciente y las criadas se la habían llevado. El cadáver del desafortunado samurái había sido arrastrado por los sombríos Youkei. Ahora su comandante estaba siendo reprendido por el Kuge por deambular por el castillo como un extraño en su propia casa. Shikamaru y Sasuke se quedaron guardando su objeto. Ataque, por su parte, decidió tener una reunión informativa sobre el terreno. Me encontré con uno de estos durante la última guerra. Un acontecimiento bastante desagradable para nosotros. Mientras tanto, el Jounin continuó. En realidad, no difundas eso, el artesano que conocía el secreto de la confección de esas prendas fue eliminado por nuestro Sambu. Y tras echar otra mirada al cadáver, añadió. Sin embargo, parece que ha conseguido transmitir su habilidad a otra persona. Este mono está hecho a medida y no parece que lleve años en los almacenes. Pero, ¿cómo se han hecho con él los Nukenin? Le hizo una pregunta al nigromante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Kakashi alargó la mano para quitar la máscara de gas de la cara del muerto. La visión revelada hizo que Miya se estremeciera. Ya había visto los resultados de las técnicas de Naruto en plantas o animales. Sin embargo, los animales bajo sus bombas el nigromante los mataba con mucho cuidado, para destruir los folículos pilosos y la microflora, deteniendo la descomposición, pero no más que eso. Los cadáveres de las ratas parecían solo ligeramente envejecidos. El shinobi de la cosecha, en cambio, tenía un aspecto mucho más sombrío. Mirando el rostro ennegrecido y momificado del shinobi, Kakashi tuvo que admitir que no podía saber nada de él, aunque lo hubiera conocido en vida. Identificar a las víctimas del sitio no parecía ser tan fácil. Tras asegurarse de ello, comenzó a examinar el resto del cuerpo del shinobi. Naruto, despliega el rollo de almacenamiento en blanco, por favor. Los dedos del Jonin revolotearon suavemente, con el más leve de los toques, sobre el cadáver, tanteando las posibles sorpresas que había dejado el de su vida para sus asesinos. Los maestros del veneno eran grandes expertos en estas cosas. Una colección de armas asesinas variadas apareció y comenzó a crecer en el pergamino. Sembones, con las puntas sospechosamente manchadas, kunai, con muescas en la hoja donde debía aplicarse el veneno,
Pequeños frascos que contenían unas gotas cada uno de líquidos obviamente inseguros, algún tipo de fardos, aparentemente bombas de gas, a juzgar por el cuidado con que Ataque los colocó en el pergamino. Unos shurikens mediocres y unos sellos explosivos baratos parecían algo ajeno a este festín de envenenadores. Señaló. Dio la orden a Ataque, asegurándose de que había extraído todo. De vuelta a la aldea, tendremos que llevar todo a la Cancillería del Ocaje. Los especialistas echarán un vistazo a los venenos, ¿y si hay algo nuevo para lo que no hay antídotos? Asintiendo, Naruto selló obedientemente el pergamino. En realidad, estaba seguro de que a Ulgrim no le importaría hurgar en esos trastos, pero decidió que discutir ahora era inapropiado. El hecho es que los Niklades, aunque son grandes maestros de la espada, no eran ajenos a matar tranquilamente con venenos. Naturalmente, Ulgrim también tenía habilidad para esta parte de su arte, aunque apenas la utilizaba. Por desgracia, la flora, la fauna y la mineralogía del mundo hacían inútil su conocimiento de los venenos de Cairn, al igual que el conocimiento de los artificios de Barcaster. Para aislar los componentes necesarios a partir de cero, ambos carecían de conocimientos fundamentales, estas áreas secundarias no estaban bien estudiadas por los amigos. El espadachín no tenía intención de revelar sus habilidades como envenenador, en primer lugar, porque no quería que le dieran los encargos correspondientes, y en segundo lugar, porque prefería tener un as en la manga desconocido en caso de peligro para ambos personalmente. Así que los venenos de Kiri habrían sido de gran ayuda para él. Pero no lo haría. Pensándolo bien, Ataque también ordenó que el cuerpo del Nukenin fuera sellado en otro pergamino también. Tal vez Konoha lo identificara después de todo, entonces Naruto podría obtener una recompensa por la cabeza del asesino, si es que alguien anunciaba una. Por suerte para ellos, no se sabe cuánto tiempo llevaba ya el asesino en el castillo, delante de sus narices. Al menos, tuvo tiempo suficiente para averiguar el cautiverio del samurái y la historia que había detrás, para calcular sin ambajes las acciones de la chica y para acecharla, arrancada de su guardia y abandonada. Si Naruto hubiera dudado entonces, precipitándose a la mazmorra, solo habrían conseguido el cadáver frío del objeto de la guardia. La maldita lluvia, que disminuye y empeora, llovió por cuarto día, empeorando el ya sombrío estado de ánimo de Ulgrim. Aunque ni su tutor ni sus compañeros le habían reprendido, sintió que la culpa era suya por haber pasado por alto el pasaje secreto del dormitorio de Ayane. Había echado un vistazo a la habitación con su Sharingan, pero no había visto la puerta, hábilmente oculta en la pared de un enorme armario lleno de vestidos. El hecho de que haya buscado trampas en primer lugar no lo excusa. Mientras pensaba en el armario y en los vestidos, sus pensamientos se dirigieron a su dueña. La mujer del diablo era realmente buena. Pelo suave y esponjoso, de alas de cuervo, contornos faciales perfectos, hendidura almendrada de ojos grandes y húmedos del color del ocre, pechos altos y perfectamente contorneados. Swordsman sacudió la cabeza, sacudiéndose la obsesión. No hace mucho tiempo que sus hormonas empezaron a hacer estragos, lo que tampoco contribuyó a su alegría. Y no es que tuviera problemas con el sexo opuesto, salvo que las chicas que le interesaban no estaban interesadas en el genio mocoso. Las chicas que le interesaban no le interesaban, pero las que le interesaban a él no le interesaban al genio mocoso. Anteayer salieron por fin del castillo de Kuge, escoltando la comitiva con Ayane hacia el lugar de su futura boda. La boda iba a tener lugar en la provincia de su prometido. Ahora la procesión, formada por carros de caballos en parejas, se arrastraba lenta y persistentemente por la carretera empapada de lluvia. Sasuke se encaramó al lujoso carruaje en el que viajaba su objeto de protección. Después de otra docena de kilómetros deberían haber llegado a una gran carretera pavimentada con piedras, donde el tráfico debería haberse acelerado. Ahora el camino se curvaba a través de los campos, y después de un par de kilómetros se adentraba en el bosque donde les llevaría el resto del camino hasta el trazado. Al no ver nada sospechoso, el espadachín volvió a sus pensamientos. Aquella noche llena de acontecimientos había tenido el mejor efecto en la chica malhumorada. Bueno, desde el punto de vista de Ulgrim. De repente, tranquila y dócil, aunque un poco pálida, ya no mostraba su rostro en su transporte ni en los alojamientos en los que se habían alojado. Evidentemente, se había olvidado de las bromas de doble sentido de Naruto, retrocediendo al verlo. El motivo de las bromas de Ulgrim no era evidente. Todo empezó el primer día cuando les presentaron a la chica. Mientras Ulgrim había mirado a la que admiraba abiertamente, Nara, admirando un poco menos abiertamente, y Mia con envidia, el rubio había mirado a la belleza como un espacio vacío.
con su habitual indiferencia. Lo que no pudo evitar herir los sentimientos de una chica que estaba acostumbrada a una reacción muy diferente. Ayane, que no había perdonado tal descuido, trató de herir al mago, haciendo alusiones veladas a su orientación poco convencional, mostrando una sospechosa conciencia de ciertos temas. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron derrotados por la calma indiferente del nigromante, lo que la enfureció aún más. Se quedó callada un rato, tras una sugerencia de su padre, muy consciente de las capacidades de este, aunque joven, shinobi, pero fueron suficientes para un rato. Y ahora se ha cortado. Solo se han necesitado 2 cadáveres para reeducar, pensó Uchiha con una sonrisa irónica, activando de nuevo el Sharingan y examinando la zona. Una mirada que divisó en el bosque más adelante barrió los pensamientos extraños de la mente del shinobi. Un breve vistazo de una fracción de segundo, imposiblemente tenue en este día nublado, y a través de un manto de lluvia. Nadie lo habría notado desde la distancia, excepto el portador del Sharingan. Consiguió vislumbrar el brillo del acero bien pulido, aunque no pudo saber que lo había delatado. En cualquier caso, no había nada que hacer en el bosque de acero. Ahora deben levantar el equipo en silencio, sin que el siguiente Youkei sepa que el shinobi se ha dado cuenta de algo. El alboroto de los mercenarios podría delatar a los emboscados de que habían sido vistos. El Uchiha retrocedió sin hacer ruido, saltando al suelo y corriendo hacia el siguiente vagón, donde iban sus amigos. Nara estaba sentado en los caballos, envuelto en un maquinto sobre su ropa habitual. Levantó una ceja inquisidoramente al ver a Uchiha apresurarse hacia él. Parece que hay una emboscada en el bosque. Sube a los demás. Un momento después se produjo un breve consejo en el vagón. Sasuke describió lo que había notado, y luego miró interrogativamente a Kakashi. Sin embargo, este se recostó desafiantemente en su saco de dormir, tapándose los ojos y haciendo como si no estuviera. Jonin quería ver cómo lo haría su equipo por sí mismo. Después de asegurarse de que su mentor se autodirigía, Nara, ya de forma habitual, comenzó a dar instrucciones. Sasuke y Miyu avanzan hacia el borde del bosque. Los campos aún no están despejados, esconderse no será difícil. Allí, haz que Miyu compruebe si hay algún shinobi en la emboscada. Si no, Sasuke entra en el bosque. Si no es así, Sasuke se adentra en el bosque y se asegura de que haya una emboscada, y comprueba si hay alguien con un mono sospechoso. Si hay una emboscada. Según las circunstancias. Naruto, en tu enlace. Mientras llevaban un par de meses languideciendo en misiones de rango D, la mente inquisitiva de Shikamaru había conseguido idear muchos trucos diferentes, a menudo explotando sin pudor las capacidades de Naruto. Ahora estábamos hablando de uno de ellos. El mago soltó silenciosamente 2 ratas, que instantáneamente se subieron a los hombros de Sasuke y Miya, que no tuvieron reacción alguna ante la cosa muerta reanimada. La idea era simple, el mago podría controlar a los muertos vivientes que levantara a un par de kilómetros de distancia, incluso con sus habilidades actuales. El problema era la mínima retroalimentación del hechizo del primer círculo utilizado. El mago tenía poco o ningún sentido de los alrededores de sus sirvientes, lo que los hacía poco útiles fuera de la línea de visión directa. Sin embargo, un inquisitivo Nara se dio cuenta de que podía sentir la cola de una rata tirando, por ejemplo, de Naruto si quería. De ahí nació la idea de la comunicación. Los exploradores llevan ratas encima y dan señales tentativas frotándolas. Así, el mago podía enviar un mensaje haciendo que la rata rebotara la señal con su cola. Nara había elevado su autoridad a los ojos del nigromante por su invención. Nunca había pensado en algo así. Mientras los exploradores desaparecían en el manto de lluvia, los shinobi restantes salieron al exterior, caminando junto al carruaje en el que viajaba su súbdito. No valía la pena dejar a la muchacha desapercibida. Después de unos 5 minutos Naruto expresó la información que había recibido. Miyu no puede sentir al shinobi. Sasuke se fue a reconocer. Tras unos minutos más, el mago recibió la siguiente señal: emboscada. Ningún shinobi. Dejemos que vuelvan, tenemos que averiguar los detalles y elaborar un plan de ataque. Shikamaru calculó la distancia que había dejado su caravana hasta el bosque. Tenían al menos media hora, si contaban que se abalanzaban sobre ellos en cuanto entraban en los árboles, lo que era poco probable. Ulgrim estaba encaramado a un árbol, oculto entre las hojas que aún crecían, observando con el rabillo del ojo a un centinela que estaba acurrucado entre los arbustos a unos metros del shinobi. Evitó mirar directamente al hombre. Una persona precavida podía percibir las miradas aunque no fuera un shinobi.
La trampa estaba hábilmente orquestada, los hombres que les esperaban debían ser mercenarios experimentados. Un escuadrón, armado con arcos y ballestas, se dispersó a lo largo de un lado del camino. Los otros dos, más o menos la mitad de cada uno, se habían instalado en el lado opuesto en grupos compactos, para no ponerse en la línea de fuego del primer pelotón. El plan era aparentemente sencillo, los grupos más pequeños habían cortado árboles con antelación y debían derribarlos sobre la carretera cuando la comitiva entrara en la trampa, bloqueándola. Entonces debían atacar por la cabeza y la cola de la procesión, y los artilleros dispararían a los guardias por el flanco. En total, Ulgrim contó casi 4 docenas de atacantes. Si el Kuge se hubiera limitado a los Youkei de la guardia, la emboscada habría tenido todas las posibilidades de éxito. Sin embargo, no se limitó a ellos. Y ahora el espadachín esperó pacientemente la señal de sus compañeros para entrar en posición. Su tarea consistía en eliminar a los pistoleros que se habían apostado a lo largo de la carretera. Kakashi se encargaría de uno de los escuadrones más pequeños, el otro fue para la pareja de Shikamaru y Miyu. Naruto se quedó vigilando la instalación. El plan pertenecía a Take, no a Nara. Al parecer, el mentor había decidido aprovechar el momento para darles a los genios una probada de primera sangre, y ahora los estaba respaldando, dejando a Naruto, que ya había logrado abrir su cuenta, en la guardia. Que el escuadrón destinado a Kakashi sería aniquilado en segundos, el Uchiha no tenía ninguna duda. La rata sentada en su hombro se movió, moviendo silenciosamente la cola en su chaqueta. Ya era hora. Con una cuenta atrás de 5 segundos, como se había acordado, Ulgrim atacó. Con una sombra inaudible, aterrizó detrás del centinela y le hundió el kunai en el cuello. Suavemente, lo suficiente para que el hombre no grite. Un momento después, las espadas surgieron en las manos de Uchiha, y un Sharingan brilló en sus ojos. El espadachín se precipitó a través del bosque y la lluvia un fantasma borroso. Algunos mercenarios tuvieron tiempo de reaccionar, apuntándole con sus flechas o desenvainando sus espadas. Pero las probabilidades estaban en su contra. Los hombres comunes no podían competir con los shinobi. Ulgrim ni siquiera se molestó en pararse, esquivando proyectiles y golpes con la facilidad sin esfuerzo de un bailarín. Pero nadie escapó a sus cuchillas. Los mercenarios cayeron uno a uno en la hierba, goteando sangre en el suelo. No una pelea, una masacre. Tardó poco más de 1 minuto en matar a 20 hombres en la espesura. De pie junto al cuerpo del último enemigo, Ulgrim escuchó. Ni un solo sonido salió del lado donde debía estar Kakashi. Es de esperar. Pero en el lado opuesto, todavía había algunos gritos. Tras dudar, el espadachín se dirigió hacia allí. Por supuesto, su mentor estaba allí, pero no se sabía. Mirando los muros de Konoha que se acercaban, Kakashi hizo un balance de su primera misión seria. Desde su punto de vista, todo había ido lo mejor posible. Todos los genins habían estado en combate, haciendo sangre por primera vez. Todos habían demostrado su valía. Su tarea se ha completado en su totalidad. Jonin echó una mirada furtiva a sus pupilos. Naruto, el hijo de su mentor, se paseó por el camino con su habitual indiferencia. Logró complacer seriamente a Kakashi. No derribando al Nukenin, el Jounin no dudaba de las habilidades de combate del aprendiz, así como de su voluntad de matar. Por el contrario, Kakashi había perfilado mentalmente al chico rubio durante mucho tiempo y se sorprendió más por su adecuación en la comunicación cotidiana. En esta misma misión, Naruto demostró su capacidad para apoyarse en su equipo y actuar según el momento sin destruir todo lo que se encontraba a su paso. Lo que el Jounin había temido, sin duda. Miyu. La chica camina hacia su casa, sonriendo por algo. Probablemente esté planeando en qué gastará el inesperado aumento de los honorarios. Gracias al Nukenin, el rango de la misión ha aumentado a B, lo que incrementa enormemente el coste de los servicios del shinobi. El ajustado presupuesto de la chica no era un secreto para el Jounin. Tampoco era un secreto para el resto del equipo, pero los genios guardaron un discreto silencio al respecto, ganando otro plus a su favor a ojos de su mentor. Para ella, Kakashi estaba más preocupado por atacar a los mercenarios. Aunque la Academia de Genin los había entrenado psicológicamente para matar, sus otros alumnos también tenían a sus padres con su educación shinobi específica detrás. Sin embargo, fue capaz de aguantar, y aunque sus acciones durante la pelea no fueron ideales, y se sentó en la esquina del carro abatida durante mucho tiempo después de la pelea, claramente sufriendo por lo que había pasado, la joven Kunoichi no se derrumbó.
Si hubiera tenido más experiencia, la Jounin habría considerado que su error era haber perdido su cargo. Sin embargo, la chica aún no había aprendido a esperar que la atraparan todo el tiempo. Kouge se limitó a levantar las manos en respuesta a la educada pregunta de Kakashi sobre por qué no les habían avisado de la jugada. Resultó que esa torre había sido tradicionalmente un feudo de mujeres, y él mismo desconocía el secreto. La caprichosa heredera, en cambio, no vio la necesidad de dar esos detalles. De una forma u otra, él y Naruto consiguieron hacer frente a la inesperada crisis por su cuenta, ganando puntos a los ojos de su mentor. Shikamaru. El perezoso siguió caminando, aparentemente logrando adormecerse sobre la marcha. Básicamente, Nara se limitó a confirmar todas las expectativas de su mentor, mostrándose ni peor ni mejor. Los planes que dio eran lógicos y bastante eficaces. Se mantuvo concentrado y frío en el combate, aunque después caminó con mala cara durante un rato. Sasuke. Kakashi frunció el ceño. Quizás este pupilo suyo había conseguido sorprender a su mentor. Hacía tiempo que Jonin había conseguido ver detrás de la máscara de su chico y sabía que detrás de ella había un hombre muy duro. Así que no estaba preocupado por la primera pelea de Uchiha. Sin embargo, se las arregló mucho más rápido de lo que el Jounin esperaba, apareciendo inesperadamente en otro campo de batalla para ayudar a Shikamaru con Miyu. Dando un rodeo e inspeccionando los cuerpos dejados por el aprendiz, Kakashi se sorprendió de lo que vio. Los mercenarios habían sido asesinados sin piedad, pero también sin excesiva crueldad. De forma rápida y eficaz. No es para nada lo que uno hubiera esperado de un genin en el primer combate. Algunas personas están como hechas para matar, fue lo que le dijo una vez Minato con una ligera tristeza, refiriéndose a su hijo. Eso parecía ser cierto también para los Uchiha. Tendría que vigilarlo más de cerca, Ataque sabía de muchas ocasiones en las que gente así había acabado mal. La emboscada, por cierto, fue una sorpresa para el Jounin. O el Kuge enemigo era un genio de la organización, o había más de uno dispuesto a alterar la boda. Lo que fue confirmado indirectamente por el resultado de su misión. 2 días después del ataque a los mercenarios pasaron tranquilamente. Y llegaron sanos y salvos a su destino, entregando a la novia. Directamente al funeral de su prometido. El día anterior lo encontraron muerto en su cama, un Irgenin visitante lo declaró muerto por veneno. Sin saberlo, los villanos habían atacado desde el otro lado. Kakashi fue distraído de sus pensamientos por Yui Kurenai, que salía de las puertas de Konoha con su equipo, claramente de camino a una misión. Kurenai tenía un cuerpo de kunoichi tenso, esbelto pero redondo en todos los lugares adecuados, un cabello oscuro ligeramente rizado que enmarcaba su grácil rostro y unos labios carnosos que no dudaba en acentuar con un lápiz de labios brillante. Pero lo más destacable de su aspecto eran sus ojos. De color sangre, eran hipnóticos para quien los miraba. Aunque teniendo en cuenta que el Jonin era un maestro del Genjutsu, esto no era una forma de hablar a veces. Sin embargo, esta vez no fueron los ojos ni el resto del aspecto de la kunoichi lo que llamó la atención de Ataque. En realidad, era la persona más amable que un shinobi puede ser, y miraba al mundo con una sonrisa perpetua y ligeramente condescendiente. Ahora, sin embargo, el rostro de la kunoichi expresaba un enfado absoluto, que no era típico de ella. Tras enviar a su equipo a entregar su misión, Kakashi decidió averiguar las razones del estado de ánimo de Kurenai dirigiéndose a su equipo. Fue con cierta satisfacción que el Jounin la vio escoltar a sus genios con una mirada ligeramente envidiosa. El equipo de Kurenai estaba formado por Kiba Inuzuka, Aburame Shino, Yuga Hinata y Yamanaka Ino. Y todos, como uno solo, se encontraban entre esos shinobi tontos que no veían conveniente utilizar el equipo proporcionado específicamente para ellos. Kiba llevaba una chaqueta de piel, Uga una especie de sudadera ridícula, Yamanaka un vestido púrpura, aunque obviamente estaba modificado para un shinobi de verdad, y Aburama estaba completamente cubierto por un grueso Macintosh. Quizás solo en este último caso estaba justificado. Un clan que cría bichos especiales que comen chakra en sus cuerpos podría tener sus propias ideas sobre el equipo apropiado. Con el telón de fondo del ruidoso Inuzuka, del inseguro Yuga, y de Ino mirando a todos por encima del hombro, el equipo de Kakashi parecía un shinobi experto, que desfilaba tranquilamente y sin aspavientos con sus prácticas túnicas negras. Naruto dio el toque final al cuadro, lanzando al equipo Kurenai con la mirada indiferente de un verdugo cansado. Así que Ataque se acercó a su conocido con bastante ánimo. Hola, Kurenai. Hoy estás de mal humor. ¿Está pasando algo serio? Finalmente quitó los ojos del séptimo equipo y respondió. Hola. Cliente con problemas.
El segundo día no puedo superarlo, estoy temblando de rabia. ¿Qué tipo de cliente es este? Tazuna, un ingeniero de puentes del país de las olas. Kunoichi pareció escupir el nombre. Afirmó estar en una misión para vigilar el C-Rang, y en el camino, fuimos atacados por dos Nukenin. Menos mal que los malos se defendieron sin problemas. Fui tras él, resultó que necesitaba protección de Gato. Su alegría se desvaneció al instante del rostro de ataque. Gato era una figura prominente, siendo uno de los mayores comerciantes de varios países. Podría haber contratado un escuadrón de drogadictos para eliminar al ingeniero que había hecho algo que le molestara. ¿Es un idiota? No tenía el D-E-E-N-G para la misión A-Rang, ya ves. El veneno en la voz de la Kunoichi podría envenenar a un pequeño ejército. Totalmente idiota. Tienes suerte, al menos te has dado cuenta de en qué te has metido antes de que ocurriera algo irreparable. Kurenai asintió con un suspiro. El estado de ánimo de la Kunoichi era ahora completamente claro para la Jounin. De hecho, era una regla no escrita entre los shinobi de alto rango no matar a los genin si era posible, permitiendo que una nueva generación creciera. Sin embargo, era exactamente eso lo que no estaba escrito, más aún para los nukenin. En una batalla Jounin, los shinobi inexpertos podrían morir al azar. Quedó claro por qué Yui estaba tan preocupada, el estúpido cliente casi había enviado a su equipo a la muerte. Tras despedirse de Kurenai, Kakashi se tomó su tiempo y se dirigió al despacho del Hokage, sacudiendo la cabeza mientras avanzaba. Incluso él, siendo mucho más fuerte que Kurenai en el combate directo y teniendo a Uchiha y Namikaze en su equipo, muy superiores a los otros genios, difícilmente se arriesgaría a involucrarse en una aventura así. Capítulo 6. Bien, ahora solo quedaba aplicar la férula. Miyu apagó el sosen que había estado usando en el brazo del chico y metió la mano en la bolsa, desatando los cierres de su lado. La imagen que se reveló provocó un suspiro de admiración en la multitud de niños que la rodeaban. Y la propia chica seguía alegrándose en silencio, para sí misma, cada vez que tenía la oportunidad de utilizar el don de Namikaze. Naruto abordó el asunto de proporcionar Irgenin Fuin tan metódica y minuciosamente como siempre. Además de una máscara, la misma que tenía ahora todo su equipo, Miyu recibió un brazalete de acero similar a los que llevaban Naruto y Sasuke, solo que más pequeño, y una bolsa. En el brazalete guardaba la medicación de emergencia, antídotos y medicamentos contra el shock. También estimulantes de combate Ambu. Por supuesto, nadie regalaba esas cosas a los genin, y el generoso tutor había destripado su propio alijo o había echado mano de las conexiones que le quedaban de su época en la unidad. Pero el regalo principal, por supuesto, era un bolso, pequeño, de solo un codo de largo y la mitad de ancho, con correas para llevar a la espalda y al hombro. Cuando se abrieron las cerraduras, se abrió como un libro, revelando las dos finas placas de acero que se escondían en su interior. Estas se apoyaban en sustratos de madera, que a su vez se fijaban a las paredes de cuero de la bolsa desde el interior. La superficie de las planchas se ha delimitado en cuadrados iguales, cada uno de los cuales tiene su propio sello de protección. Había 16 cuadros en total, 8 por plato. Y cada uno de ellos escondía ahora una caja de medicamentos bastante grande. Vendajes, medicamentos para todas las ocasiones, un laboratorio de campaña, un conjunto de instrumentos quirúrgicos y mucho más. Miyu llevaba consigo los suministros de un pequeño hospital de campaña. Y lo mejor de todo es que los sellos eran estables, a diferencia del material barato que se vendía en las tiendas shinobi, y que tras 5 o 6 ciclos de sellado corría el riesgo de extraer un montón de polvo gris en lugar de los objetos que había dentro. Aunque hacía meses que había recibido el regalo, todavía no se acostumbraba a un lujo tan impensable. Ante las miradas de admiración de los niños, la niña sacó la caja de vendas y empezó a entablillar el brazo del niño con las vendas y los listones de madera que había guardado. Se encontraban en una de esas calles estrechas, desoladas y a la vez acogedoras, que se pueden encontrar en las afueras de cualquier ciudad. Konoha no era una excepción. Las casas de 2 y 3 plantas que rodeaban su empresa estaban plagadas de negligencia, los árboles plantados bajo sus ventanas necesitaban ser podados y era evidente que la acera no se barría con la frecuencia que debía. Los transeúntes, sin embargo, parecían felices de la vida, con sonrisas en sus rostros mientras se alegraban del repentino sol. Era un acontecimiento raro en esta época del año, ya se acercaba el invierno. Las calles eran aprovechadas por grupos de niños ruidosos para aprovechar el buen tiempo.
Cuando vio a uno de los inquietos niños dar una mala voltereta y romperse el brazo, Meu no pudo negarse el placer de ayudarlo y ahora se regodeaba en la atención de los niños. Ya está, camina así durante una semana y luego puedes quitarte la venda. Miyu miró el resultado de su trabajo con satisfacción. Claro que podría curar el brazo del niño por completo, pero ¿por qué sobrecargar un cuerpo joven sin el apoyo de su propio chakra? Gracias, Shinobi-san. El chico, aliviado hace tiempo de su dolor y, por lo tanto, bastante alegre, ya se estaba alejando por la calle, claramente repleto de ganas de contar a todo el mundo lo que había pasado. Conociendo el temperamento de los niños del pueblo, Miyu estaba segura de que le había asegurado una fama inmarcesible para las próximas 2 semanas. Tras asegurarse de que no veían nada más mágico, el resto de los tomboys se acercaron para seguirlos, acompañados por la sonrisa de la chica. ¡Qué cosa tan interesante! Una voz femenina vagamente familiar se extendió pensativa desde detrás de la kunoichi. Miyu hacía tiempo que percibía que había algún tipo de shinobi detrás de ella. Genin, a juzgar por la saturación del chacrosistema. Pero al estar en los terrenos de su pueblo, y no en una misión, no consideró necesario reaccionar ante ello, concentrando su atención en su paciente. Ahora, tras levantarse y ordenar su bolso, la chica se volvió hacia su inoportuno compañero. Su reciente compañera de clase Ino Yamanaka apareció ante los ojos de Miyu. Apenas se relacionaban en la academia, excepto cuando se reunían por tareas de los profesores. Sin embargo, tampoco es que estuvieran enemistados. Ino era la heredera del clan Yamanaka, no la más poderosa, pero tampoco la menos. Ino era una heredera generosa, con enormes ojos verdes, una gruesa trenza dorada que le abarcaba la cintura y una cintura inconcebiblemente delgada, ahora casualmente acentuada por una venda pegada a la cintura. Ino era justamente considerada la chica más guapa del arroyo. Miyu, la hija de un pueblerino ordinario que no tenía ni la apariencia ni ningún logro único en las artes shinobi, simplemente no tenía puntos de contacto con la heredera Yamanaka. Sin embargo, ahora este miraba a Miya bastante intrigado, claramente intrigado por el trabajo de Namikaze. No era frecuente, en absoluto, ver cosas así después de la caída de Uzusogakure, la aldea oculta en el agua, la aldea natal de los famosos maestros de Fujutsu del clan Uzumaki. Y ciertamente era más increíble encontrar algo así en manos de una chica genin común y corriente, sin clan. Naruto lo presentó. Miyu no perdió la oportunidad de presumir. Antes se habría apresurado a descartar a Yamanaka, no queriendo cruzarse con la heredera, pero la sociedad más que representativa de su propio equipo había conseguido elevar bastante su piedad de clan. Y también había elegido la redacción de su respuesta por una razón, observando la confusión en el rostro de la rubia con diversión. Parecía que trataba de imaginar a Namikaze haciendo regalos a alguien. Pero Yamanaka se apresuró a juzgar y no dudó en utilizar sus palabras. ¿Cómo te has ganado el gélido corazón de Namikaze para que te compre esos regalos? La voz de Ino estaba llena de sarcasmo. Ahora le tocó a Miyu agitar los ojos en señal de confusión. Estaba tan acostumbrada a la falta de emoción de su compañero de equipo que ni siquiera había pensado en esa implicación en su frase. Pero la confusión no duró mucho. Oh, los regalos comprados son tan horteras. Miyu puso los ojos en blanco de forma pintoresca. Por supuesto que Naruto lo había hecho él mismo. 2-1. Ino volvió a dar una palmada de sorpresa, tratando de entender cómo aquella mujer sin clan había conseguido descubrir y cortejar al futuro maestro Fuin cuando ella misma no tenía ni idea. Pero no pudo mantener el tono por mucho tiempo, y Miyu se rió en su puño. Oh, estás bromeando. La rubia jadeó aliviada. Bueno, en parte. En realidad, Naruto hizo esta cosa, explicó la kunoichi con más seriedad, pero no es una señal de atención, él hace el equipo de Fuin para todo el equipo. Vaya. Ino pensó rápidamente. Por mucho que Kiba, y ella misma, apostaran, la chica era muy consciente de que el equipo más fuerte de su graduación era el séptimo. Los dos líderes en rendimiento académico, destacados por su fuerza en la academia, el heredero del clan Nara, donde nacen ingeniosos tácticos con una regularidad envidiable, pusieron sin duda al séptimo en el primer lugar en términos de eficiencia de combate. Lanzando una mirada a Mia, Ino se vio obligada a admitir que ella también debía estar en el equipo por alguna razón, ya que claramente tenía sus propios talentos. Y ahora resultaba que Naruto también era bueno en el Fujutsu. También está muy vagamente familiarizado con el nuevo género de Namioka, y es más bien consciente del hecho de que no son los únicos de su clase. Valía la pena construir un puente con un equipo fuerte. A ver si pueden encontrar un acercamiento a Naruto.
El equipo de Fuin no estaría para nada fuera de lugar para su propia escuadra. Veo que te estás divirtiendo en los 7, gimió Ino. ¿Hubo alguna misión interesante? Bueno, el primer rango C se convirtió en un rango B. ¿Qué tal una historia con una taza de té? Conozco una buena tienda de té cerca. ¿Por qué no? Miyu sabía que Ino no tenía la menor curiosidad. ¿Y qué? ¿Y qué? Sentarse a tomar un buen café en un buen día, presumir de sus aventuras y logros, aunque no fueran solo los suyos o los del equipo, no era algo malo después de una sesión de entrenamiento. Sobre todo porque no le caían mal ni Ino ni el octavo equipo, y el dinero que había ganado le permitía darse un pequeño capricho. Así que en un minuto las chicas estaban caminando por la calle, una al lado de la otra, bromeando. Ino volvía a casa tras una fiesta de té espontánea, pensativa. El séptimo equipo parecía ser aún más desafiante de lo que había pensado en un principio. No solo Sasuke era un experto en Kenjutsu, sino que Naruto, de repente, tenía un Kekkei Genkai tan peligroso que no podía utilizarlo en el sparring por el riesgo de causar un daño irreparable a su oponente. Definitivamente valía la pena acercarse al séptimo equipo no solo por el Fuin, había mucho que aprender de estos dos. El enfrentamiento con el Nukenin en la misión de escolta del constructor de puentes, que había terminado prematuramente, había dejado una fuerte impresión en la chica. De repente, se dio cuenta de que los juegos se habían acabado, y el riesgo de muerte en combate había pasado de ser algo sombrío pero lejano a un duro hecho cotidiano. Esos renegados fueron tratados por Kurenai, aún así no fueron rivales para ella. Pero Sensei no siempre podría estar ahí para ella. El problema era que los Yamanaka eran un clan de cerebritos y no eran conocidos por su fuerza en el combate directo. Pueden invadir la mente de otro, leer la mente y la memoria, incluso tomar el control del cuerpo de otro. Pero todas estas técnicas eran complicadas, lentas de realizar y tenían muchos defectos. Eran muy apreciados en los departamentos de interrogación e inteligencia, pero eran incómodos en el frente. El papel de Ino en su equipo era principalmente el de ir Yanin. Aunque, si era necesario, podía interrogar a un prisionero capturado, lo que era útil para el equipo. De hecho los exploradores, Inuzuka, Yuga y Aburame eran sensores de varios tipos. Kiba se apoyó en el instinto sobrenatural de Suninken, un perro, uno de los que construyeron las técnicas de su clan para interactuar. Si no podía explorar una distancia decente con sus insectos. Pues bien, con Hinata era aún más sencillo, el Byakugan de Yuga, cuando se activaba, proporcionaba una visión circular de kilómetros de distancia, lo que le permitía ver fácilmente a través de los obstáculos. Así que sus pensamientos giraban en torno a la idea de aumentar su nivel de combate haciendo sparring con oponentes más fuertes. Y el equipo de Fouin estaba firmemente alojado en su mente. Solo faltaba saber cómo organizarlo. Llevaba mucho tiempo buscando a alguien que le entrenara en el genjutsu, y el sensei del octavo grupo había pensado en ello, así que tenía que aprender a hacerlo. Y el sensei del octavo equipo era un experto en esa área. Ahora tienen que averiguar cómo presentar la idea a Kurenai. ¿Por qué huyes, Namikaze? ¿Qué tal si le das una lección a los ojos de la lupa? La voz de Uchiha rezumaba literalmente burla. Uy miró a su alrededor histérica. Estaba atrapada en un callejón estrecho y sucio. A su derecha y a su izquierda estaban las paredes mugrientas de algún almacén, detrás de ella estaba la salida a otro callejón igualmente mugriento, del que había huido hacía un momento, y del que acababan de salir otros dos de sus compañeros. Más adelante, el callejón llevaba al mercado de la ciudad, pero no podría llegar a él con dos uchis más. Una vez más, la chica maldijo su larga lengua. ¿Cuántas veces se había prometido a sí misma pensar primero y hablar después? ¿Por qué demonios llamaría a un uchi a clan de los ojos de lupo, y en voz suficientemente alta como para que solo los sordos la oyeran? Se le escapó, no quería empezar una pelea. Esta vez. Bueno, está bien. Dijeron que su hermano había golpeado a un montón de sus compañeros en su día. Si él pudo hacerlo, ella también. Supongo que sí. Luchar contra 4 personas daba un poco de miedo. Suspirando, Uy se volvió bruscamente hacia aquellos de los que acababa de huir. Eran más débiles, probablemente valía la pena incapacitarlos primero. No escuchó las burlas del bobinador. Había aprendido que era estúpido distraerse con la conversación cuando se trataba de luchar. ¿Qué está pasando aquí? Una voz familiarmente indiferente llegó desde la salida del mercado, totalmente inesperada. Al darse la vuelta, Uy miró alegremente a Naruto. En realidad, no le gustaba a su hermano. Indiferente y tranquilo, le prestó poca o ninguna atención y no buscó comunicarse. Además,
Uy estaba terriblemente celosa de él. Celoso de sus habilidades marciales, de su destreza en el Fuinjutsu, del hecho de que su padre lo tratara como un igual. La chica no era tonta, y era muy consciente de que su fuerza era el resultado de un largo entrenamiento, y que la habilidad de su hermano en el Fujin se debía no solo a su talento, sino también a su fenomenal asiduidad y dedicación. Solo era posible percibirlo de forma diferente a un adulto, con ese carácter, en general, solo en su primera infancia. Uy entendió todo esto, pero seguía estando celosa, y eso enfurecía aún más a su hermano. Pero ahora que estaba aquí, no podía llegar en mejor momento. Una pelea. Pero solo atacaban los cuatro, y eso no era justo. Al haber crecido con Naruto, la chica sabía perfectamente que tenía que transmitirle la información de la forma más directa posible. Las insinuaciones y las indirectas eran a menudo malinterpretadas por su hermano. Ya veo. O luchas 1-a-1 o lucho del lado de mi hermana. Y date prisa, tengo que entrenar. El heredero del Hokage avisó a los presentes de la manera en que el cielo suele ser azul, o la hierba es verde. Uy sonrió de forma depredadora, mirando a Luchia más ruidoso. Su hermano había tomado una decisión inesperada para ella. 1-a-1, podía machacarles a todos, incluso luchando sin interrupción. Ella, cuya familia era la de los shinobi más fuertes, los admiraba y pretendía, con razón, ser la mejor luchadora de su clase. Y si decidieran incluir a Naruto en su lucha, los idiotas no tendrían más que simpatía. Su hermano no sabía bromear en absoluto, y si decía que iba a pelear, lo hacía. Los Uchiha no sabían nada de Naruto, pero al mirar los indiferentes ojos azules, intuyeron la decisión correcta. El primero en presentarse fue el mismo Cabecilla. Esta vez sereno y serio, no era en absoluto uno de los que desafiaban el liderazgo de Uy en el sparring. Barcaster miró críticamente a su hermana. Hay que decir que luchó bastante bien. En cuanto a la palabra lucha aplicada a la lucha de un niño, el primero de los Uchis se fue al suelo en un par de minutos. El segundo tardó aún menos tiempo. Los otros dos, tras una mirada, murmuraron algo vagamente parecido a rendición y se apresuraron a ayudar a sus compañeros de clan a salir del campo de batalla. Sin embargo, el vencedor no salió indemne. Una notable linterna se derramó bajo su ojo, su nariz sangraba, y estaba claramente tratando de mantener su mano, que había estado en los agarres, a salvo. El modelo social dictaba que lo correcto era llevar a su hermana con sus padres o con el Jiren, pero ya había perdido mucho tiempo en esta trifulca sin importancia. Y todo por el mismo modelo social al que había reducido su conocimiento de la interacción interpersonal. Cuando, al pasar por un callejón, se percató de que se estaba preparando una pelea, pasó inicialmente de largo, sin intención de intervenir. Sin embargo, una somera referencia al modelo reveló que esto habría sido totalmente erróneo en cuanto al papel social del hermano mayor. Desde entonces, el mago había llegado a apreciar los beneficios de formar parte de la sociedad y trataba de actuar de acuerdo con las predicciones del modelo. No, todas esas complicadas reglas y costumbres no escritas seguían siendo irritantemente ilógicas y confusas, pero si querías formar parte del sistema, seguías las reglas, aunque te parezcan extraños. El nigromante lo hizo, lo mejor que pudo, pero de momento dudó. El patrón le decía que se quedara con su hermana, pero ya llegaba tarde al entrenamiento. Aunque, Miyu también era una Iryanin, después de todo. Satisfecho con la solución que había encontrado, el nigromante pasó directamente a la acción. Vamos. Naruto se dio la vuelta y salió del callejón. ¿A dónde? Uy no estaba nada dispuesta a seguir las instrucciones de su hermano. Ayúdala con la lucha y déjala ir. Pero la respuesta la sacó de sus casillas. Al campo de tiro. Le pediré a Mía que te arregle. Al campo de tiro. Entonces pudo ver el entrenamiento, porque su hermano la había invitado. Entrometerse en el entrenamiento de otra persona se consideraba extremadamente vergonzoso entre los shinobi. Por mucho que a Uy le gustara ver a su hermano en acción, en casa hacía tiempo que solo meditaba y trabajaba con el Fuin, no se atrevía a hacer tal cosa. Caminando junto a su hermano, Uy le miró de reojo. Naruto se paseaba entre la multitud con rostro pétreo y pensando distraídamente en algo por su cuenta. Pero eso no fue lo que le llamó la atención. La chica suspiró furtivamente, mirando una vez más la capa de su hermano. Era otro objeto de envidia. A veces, en las raras ocasiones en que Naruto salía de casa sin esta prenda, ella se colaba en su habitación y echaba un largo vistazo a la capa, pasando los dedos por las líneas de Fuin y los signos cosidos en el forro con un alambre fino pero extremadamente resistente. Un trabajo muy
muy intrincado y delicado. No estaba segura de si alguna vez sería capaz de hacer lo mismo. No, su talento para el fuin lo llevaba en la sangre, y tenía bastante que presumir en ese campo. Solo el carácter inquieto de su madre le impedía realizar un trabajo tan duro durante tanto tiempo. A Uy no le gustaba su hermano. Sus padres lo sabían, sus amigos lo sabían, y cualquiera que se preocupara lo más mínimo. Lo que nunca admitiría en voz alta es que respetaba a su hermano. Hoy ha sido simplemente un día de sorpresas. No solo Barcaster llegó tarde al entrenamiento por primera vez, sino que Kakashi había anunciado que sería con el octavo equipo. A Ulgrim le importaba poco el equipo en sí, los conocía bien de la academia. Pero el espadachín miró a su sensei con interés. Sí. Si hubiera tenido 5 años más, sin duda habría intentado ver más de cerca lo que se ocultaba bajo la ropa del Jonin. Por desgracia, a Kurenai apenas le atraen los adolescentes. Interceptando la mirada interesada de Lucia, Yui sonrió con indulgencia al genin. Ulgrim contorsionó su rostro hasta el máximo grado de admiración, haciendo que Kurenai sonriera una vez más. Puede que ahora no se salga con la suya, pero al menos podrá divertir a la chica. Oh, ¿quién es ese con Naruto? La voz de Miyu interrumpió el juego de miradas. Uy, su hermana. Ulgrim se giró, reconociendo a la chica que había visto más de una vez en casa de su amigo. Ya ha pasado por bastante. Ino silbó al ver la cara de Uy. Mientras tanto Naruto, que había llegado hasta ellos, alertó a los presentes: hola. Te presento a mi hermana, Uy. Hola. Uy se inclinó modestamente. Miyu, ¿puedes ayudarla? Por supuesto. La chica ya se había agachado frente a la hermana de Naruto, activando su Sosen. ¿Quién te ha llamado así? Oh, llamó a Uchi y el clan de los Lupochex, y se molestaron. Tartamudeó Uy, recordando que en realidad había un representante de la familia gobernante del clan nombrado a su lado. Hubo un silencio momentáneo. Uy ya se había despedido de la oportunidad de ver el entrenamiento y estaba anticipando un largo sermón de sus padres cuando estalló la risa de Sasuke. El genin se rió abiertamente, susurrando. Lupochex. De la boca de los niños. Debería llamar así a mi hermano, siempre está tan serio que no soporto mirarlo. Mirando al sonriente Uchi, a los demás también sonrieron. Uy dejó escapar un suspiro de alivio, parecía que esta vez se había salido con la suya. Cuando el alboroto en torno a la chica se hubo calmado, Kakashi se volvió hacia su escuadrón, así que, Kurenai ha decidido que su equipo se beneficiaría de hacer sparring con nosotros. A cambio, le dará a Shikamaru un par de lecciones de Genjutsu. Duro, oh. Me alegro de que lo apruebes. Ante el comentario de Nara, Kakashi sonrió, como siempre, con un ojo. Sí. Ahora tú. Kakashi se volvió hacia el octavo equipo que estaba ligeramente alejado y lo observaba con interés. Hay algunas reglas en nuestro sparring que tienes que seguir también. Como probablemente ya sabes, Naruto posee Kekkei Genkai Shitona. La mayoría de las técnicas construidas sobre ella, incluso con una breve exposición, causan daños irreparables a su salud. Por lo tanto, hay algunas convenciones. La técnica de la cosecha se sustituye por una ráfaga de viento. Naruto, sé amable. Como respuesta de Namikaze, que no había movido un dedo, una ráfaga de viento sopló por el claro, estrecha pero fuerte. No es una técnica completa, solo una liberación controlada de chakra elemental. Ser golpeado por ella se considera definitivamente letal para un genin. Además, Naruto puede usar la absorción de vida en proximidad. Así que en cuanto te acerques demasiado a él, empiezo la cuenta atrás. Todavía no hemos podido comprobar la precisión de esta técnica en los shinobi, así que calculamos que 3 segundos son fatales para un genin y 12 para un jounin. ¿Qué? Eso no es justo, no puede matar solo con su presencia. Kiba se indignó al escuchar semejante injusticia. Bueno, si estás dispuesto a sacrificar unos años de tu vida para comprobarlo, eres bienvenido. Enviando otra sonrisa de ojos hacia Inuzuka Kakashi. Resoplando de rabia, Kiba no tuvo nada que decir a eso. ¿Qué más? Puedo detener el vuelo en cualquier momento, y determino sus condiciones, así como el ganador. ¿Alguna pregunta? Kakashi miró alrededor del octavo equipo. Sacudieron la cabeza al unísono. Aparte de las dificultades con las técnicas Namikaze, las reglas que Ataque expresó eran bastante normales. Pues bien, para empezar, dejemos que los invitados, se impregnen de nuestro agradable ambiente. La frase provocó un escepticismo en el rostro de Miyu y una sonrisa de satisfacción en el de Uchiha, lo que alertó inmediatamente a los 8. Miyu.
Naruto, Shikamaru contra Sasuke. Solo Tai y Ken, sin técnicas. Sasuke podría usar el Sharingan. La batalla comenzó sin ningún tipo de preámbulo, inesperadamente para el octavo equipo. El entrenamiento en los 7 intentó claramente aproximarse a las condiciones de la vida real. El Uchiha estaba de pie junto a sus compañeros, escuchando a su mentor, y ahora en un rollo, evitando tanto el puño de Naruto, que apuntaba a su cabeza, como el golpe bajo de Shikamaru. Nara se rió con fastidio, habían logrado atrapar a Sasuke así un par de veces antes de que alcanzara su velocidad de combate, y evitar la paliza del Bokenamike, mientras tanto, el Uchiha ya había desatado. Sin embargo, es evidente que este último no estaba dispuesto a repetir sus errores. Ulgrim se deslizó ligeramente alrededor de sus amigos, elaborando un plan de batalla y, por el momento, evitando la proximidad. Los demás parecían recurrir a sus tácticas habituales. El Barcaster representaba la mayor amenaza. El mago, aprovechando su insensibilidad al dolor, trataría de entablar un abrazo con el espadachín para agarrar y bloquear sus espadas de madera, obligando a Ulgrim a soltarlas, cambiando a un Tai desventajoso, o exponiéndose al golpe de los kunai de entrenamiento de Miyu y Shikamaru. Al principio, Sensei trató de reprender al Barcaster por esta táctica, alegando que no funcionaría así con espadas reales. En respuesta, el nigromante le atravesó la mano con su kunai, sin cambiar su rostro en lo más mínimo. Kakashi no encontró nada para rebatir este argumento y no volvió a tratar el asunto, aunque seguía frunciendo el ceño con desaprobación al ver cómo golpeaban a su aprendiz. El espadachín suspiró furtivamente. La destreza en el combate del Barcaster estaba creciendo muy rápido, lo que hizo que Kakashi se maravillara una vez más del talento de su aprendiz. Sin embargo, Ulgrim conocía la razón de este crecimiento. Los años de entrenamiento para dominar la mente pura se acercaban a su clímax. La personalidad del mago seguía apoyándose en su cerebro orgánico, pero su velocidad de pensamiento ya era muy superior a la normal. Cualquier luchador cuerpo a cuerpo, sin excluir a Ulgrim, se basaba en la intuición y los movimientos instintivos incrustados en su subcórtex a través de un largo entrenamiento. Incluso ahora, mientras contemplaba la situación, el espadachín simplemente no perturbaba la respuesta de su cuerpo a los ataques de sus oponentes. Sin embargo, Barcaster ya había tenido tiempo de hacer lo que era categóricamente inaceptable para cualquier combatiente normal, contemplar los golpes. Ulgrim volvió a suspirar. Un guerrero que podía elaborar los golpes en combate sobre la marcha, con toda la flexibilidad de la mente, pero con la velocidad de las reacciones subconscientes. Un oponente temible. Es una pena que para el Barcaster el combate cuerpo a cuerpo sea solo un enfoque secundario. Con qué placer le habría enseñado a su amigo todos los trucos de su oficio, creando el luchador perfecto. Pero, por desgracia, la magia llevaba mucho tiempo dominando el corazón del nigromante. Sin embargo, el espadachín tampoco tardó en pensar, distrayéndose de la batalla solo unos segundos. La táctica estaba preparada. Es hora de terminar esta pelea. Ui observó el espectáculo que se desarrollaba ante ella, conteniendo la respiración. Como esperaba, nadie la persiguió fuera del campo de tiro, y se instaló en silencio, tratando de no llamar la atención, bajo un arbusto en el borde del claro. Se perdió el comienzo del espectáculo, perdiéndose los golpes de Naruto y Shikamaru, pero ahora observó con deleite cómo el trío de genios atrapaba a su amigo, tratando de rodearlo. Ese no podría con los 3 solos, la chica estaba segura. Sin embargo, Uchiha parecía tener una opinión al respecto. Justo cuando parecía que Shikamaru, Miyu y Naruto estaban a punto de capturar a Sasuke, este detonó repentinamente una bomba de humo bajo sus pies, ocultándose simultáneamente de sus oponentes y de ellos mismos. Un momento después, Nara ya estaba luchando contra la frenética embestida del espadachín claramente acelerado. No muy bien, a juzgar por el grito de ataque unos segundos después, Shikamaru está fuera. Ui no pudo ver los detalles. La siguiente víctima fue Miyu. Fingiendo querer atrapar a Naruto, Sasuke esperó hasta que el Jiren se acercó, tratando de alcanzarlo con un kunai simulado por la espalda, y luego, utilizando el cuerpo del rubio como una especie de trampolín, despegó de un salto. A continuación, utilizó el cuerpo de la rubia como trampolín para saltar del suelo y, al hacerlo, consiguió esquivar el ataque de Miyu. Uchiha asestó un golpe en la cabeza de la chica. Sin embargo, Hirano estaba claramente desorientado y no tuvo tiempo de actuar contra el golpe que le propinó en la espalda. Esta vez, Kakashi contó su derrota, y en movimiento, la automedicada Miyu se dirigió hacia los árboles.
Ahora comenzaba la parte más interesante, desde el punto de vista del joven Namikaze. La Uchiha se quedó sola con su hermano. La chica apenas se permitió parpadear, tratando de no perderse ni un solo movimiento de los combatientes. Y había mucho que ver. Sasuke atacó con rapidez, alternando entre escarbar en el suelo, mostrar las maravillas del manejo de la espada con una mano, y agacharse en extrañas piruetas en un intento de alcanzar a Naruto desde una dirección inesperada. Pero todos sus esfuerzos, para alegría de Ui, se estrellaron contra las defensas de su hermano. Luchó deliberadamente, con tímidos movimientos de kunai, rechazando algunos de los ataques, esquivando otros con mínimos movimientos del cuerpo, y fallando directamente otros, aparentemente los que no eran mortales. Kakashi permaneció en silencio. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para sentirse orgullosa de su hermano. No pudo ver qué maniobra hizo el repentinamente acelerado Sasuke, pero no pudo dejar de ver a Naruto, cayendo al suelo y con el Bokken volando hacia su cuello. La madera fue detenida en el último momento por la mano del Kakashi que se acercaba, al parecer pensó que el golpe podría ser demasiado peligroso si alcanzaba su objetivo. Naruto fue eliminado. El ganador fue Sasuke. Ui dejó escapar un suspiro de decepción. Estaba segura de que su hermano ganaría. ¿Cómo había logrado ese Uchiha dominarlo? La chica había visto ocasionalmente a Sasuke cuando pasaba por su casa buscando a Naruto, o con él, pero nunca había tenido ganas de mezclarse con el amigo de su hermano. Nunca había pensado que fuera tan hábil en el combate como para superar a Naruto. Ahora echó una mirada apreciativa al genin. Él, tras salir de su difícil combate, respiraba de forma comedida y tranquila, sin mostrar signos de fatiga. El Bokken, que seguía agarrado en sus manos, no temblaba ni se tambaleaba, mostrando la debilidad de sus manos. Está claro que el luchador no estaba en su mejor momento. Y sin embargo, los otros no pudieron ni siquiera agarrarlo. Los amigos de su hermano parecían ser como él. Aunque ni Miyu ni Shikamaru la habían impresionado mucho hasta ahora. Mientras tanto, Kakashi aparentemente no iba a parar con la demostración. Después de esperar a que su equipo se limpiara, no sin la ayuda de Ino, Jonin anunció, la próxima pelea, el equipo 7 contra mí. Todo está permitido. Después de hacer su anuncio, Ataque saltó inmediatamente hacia atrás, conociendo la afición de sus pupilos por los ataques sorpresa. Esta vez, sin embargo, calculó mal, esperando que se retirara, Naruto y Sasuke aprovecharon la ventaja para desatar su característica combinación de bolas de fuego y balas aéreas. Justo cuando Kakashi se dio cuenta de ello, una ráfaga de viento golpeó además las furiosas llamas, convirtiendo el globo en un muro de fuego que se acercaba. Esta vez Naruto no estaba usando el aire como una imitación de la cosecha, sino específicamente como un elemento. Apartándose del fuego, el Jonin se agachó bajo el suelo, apareciendo justo delante de Uchiha, que no se había esperado esa finta, que corría justo detrás de las llamas. Normalmente, Ataque utilizaría un sustituto en estas situaciones, pero esta vez decidió jugar de forma menos convencional. Para alegría de su mentor, Sasuke reaccionó con una velocidad encomiable, intentando inmediatamente atrapar al genio con un golpe en el cuello, que éste esquivó naturalmente. El genio, sin embargo, tampoco flaqueó, evadiendo el lanzamiento de represalia del kunai. Mientras tanto, el resto de los genios tampoco perdían el tiempo. El proyectil de agua que Miyu le había lanzado ya estaba volando, y Naruto corría hacia él, claramente queriendo abrazarlo y no dejarlo ir durante los próximos 12 segundos. Nara corría detrás, lanzando shurikens a su mentor, pero no se mostraba especialmente activo, claramente más preocupado por atraerlo hacia las sombras y no ser golpeado en el proceso. El Jounin eligió a Mia como su primer objetivo. A pesar de que la chica no se ha detenido en absoluto en su desarrollo, esforzándose por alcanzar a sus compañeros, seguía siendo el eslabón más débil. Además, si él la sacaba primero, tendría tiempo de descansar un poco antes de que Naruto y Sasuke fueran atendidos. El Jonin estaba seguro de que lucharían como siempre, sin detenerse ante nada. Últimamente salían bastante mal parados de sus sparrings con él, lo que daba a Miyu mucha práctica para practicar sus habilidades Irgenin. Usar el sitón de Naruto para automedicarse en el campo de tiro estaba prohibido por Kakashi, excepto en casos de situaciones realmente graves que pusieran en peligro la vida. En un momento dado, el campo de entrenamiento del séptimo equipo, gracias a Naruto, se convirtió en un lugar bastante lúgubre, un claro completamente pisoteado y calcinado, rodeado de arbustos y árboles rotos y secos, era deprimente.
Kakashi tuvo que recurrir a la ayuda de un viejo amigo que poseía un Kekkei Genkai similar al genoma de Ashirama para poder restaurar la vegetación. Como no quería molestarle constantemente con esas tonterías, el Jounin le impuso su prohibición. Además, motivado por la necesidad de practicar para el Irgenin, Naruto no se opuso, aceptando tal argumento como lógico. Así que ahora su campo de entrenamiento volvía a estar rodeado de verdes árboles, en algunos lugares adicionalmente cubiertos por muros de piedra, levantados con la ayuda de un dotón y diseñados para soportar los golpes de las técnicas. Para llegar a Mia, el Jonin necesitaba algo que distrajera al resto de los genios. Dos ellos plegados rápidamente con una mano, la otra repeliendo el hierro de Nara, y una oleada de pinchos de piedra que salían volando del suelo fue enviada hacia Luchia, obligándole a romper la distancia. Con dos ellos más, el Jonin lanza lo que puede de las largas secuencias, sustituyendo las señales que faltan por el control, y Naruto cae con las rodillas en el suelo a medio paso. Una bola de fuego vuela hacia Shikamaru, simple, pero sin sellos en absoluto, y el genin no puede permitirse fallar un ataque así y salta a un lado. El siguiente es más fácil, un salto, y el cuerpo mejorado con chakra vuela sobre el Namikaze varado, aterrizando justo delante del aprendiz. Se encuentra con su mentor con un golpe de chakra de bisturí en el cuello, la técnica Irgenin recién dominada no solo era útil en las cirugías, y una ráfaga de viento ya está volando a su espalda. Naruto ha calculado fácilmente las acciones de Kakashi, lanzando la técnica a ciegas. Hábilmente, el Jounin consigue dar una patada en el estómago a la Kunoichi antes de ejecutar el reemplazo. Contaba con que la chica que fallaba la patada dudara y se dejara atrapar por la técnica de Naruto, pero no falló, logrando hacer también una sustitución de último momento. La salida de la sustitución fue desafortunada, casualmente, Shikamaru de alguna manera logró calcular sus acciones, pero Kakashi no tuvo tiempo de dar un paso antes de sentir que no podía moverse. Los meses de entrenamiento no habían sido en vano para el heredero de Nara, ya no era posible soltar la técnica con tanta facilidad como en la prueba. En el borde de su visión, un lobo muerto de la estirpe de Namikaze ya se acercaba rápidamente. Al menos Uchiha estaba muy lejos. El control de Kakashi fue suficiente para frenar su cuerpo para que no siguiera las órdenes de Nara y para construir su armadura de piedra. Combinado con la resistencia natural del cuerpo empapado de chakra del Jounin, fue suficiente para resistir la explosión. Sin embargo, Naruto no era tan sencillo. En cuanto el lobo muerto se acercó al Jounin, el rubio, que seguía clavado en el suelo en medio del claro, desapareció de repente, para reaparecer justo delante de un sorprendido Kakashi. Parece que su aprendiz había aprendido a sustituirse por sus sirvientes muertos. También tuvo que empezar a contar hasta 12 en su mente. Con divertida sorpresa, el Jounin se dio cuenta de que ya no estaba especialmente restringido en su capacidad de sparring con su aprendiz. Sin embargo, seguía siendo superior a ellos. La técnica de Nara finalmente sucumbió, y Naruto, que no tuvo tiempo de hacer nada al respecto, recibió un fuerte golpe en el pecho con su puño de piedra, saliendo volando hacia el centro del claro del que había escapado recientemente. El proyectil de agua que hizo saltar las migas de la armadura de piedra fue una sorpresa para el Jounin, concentrado en el duelo de voluntades con Nara y defendiéndose de Naruto, perdió de vista a su aprendiz. Bueno, el razonamiento anterior de empezar con ella seguía siendo cierto. Kakashi se agachó de nuevo bajo el suelo, anulando la armadura de piedra a su paso. A espaldas de Miyu salió, recuperando ya la agilidad y la libertad de movimiento limitadas por la armadura. La chica no tuvo tiempo de reaccionar esta vez, y tras recibir un golpe de kunai bien marcado en el cuello, se retiró apresuradamente del campo de batalla. Por un momento, el duelo se detuvo. Los genios restantes estaban más o menos a la misma distancia de Kakashi, y ahora se miraban entre sí, tratando de coordinar sus acciones. Sin embargo, Kakashi no iba a darles tiempo para pensar, lanzándose hacia Nara. Sin embargo, estaba en una muy buena posición, en las sombras de las copas de los árboles, lo que hizo que el Jounin hiciera un baile alrededor, esquivando los arneses oscuros que venían hacia él. Mientras tanto, Uchiha logró alcanzarlo, arrastrándolo a un torbellino de combate cuerpo a cuerpo. Al darse cuenta de que si Naruto tenía tiempo de unirse a ellos, estaría en problemas, el Jounin volvió a utilizar un sustituto. La emoción comenzó a apoderarse de Kakashi. Tanto si su equipo quería demostrar su clase ante los invitados, como si era una mera coincidencia que fuera ahora cuando habían dado un salto cualitativo, la lucha se estaba poniendo realmente interesante. Esta vez decidió empezar con Naruto.
una larga secuencia de sellos, y un dragón de fuego completo es enviado al genin. Todo un enjambre de diferentes técnicas de rango C son enviadas a Uchiha y Shikamaru, bolas de fuego, proyectiles de agua, balas de piedra. El Jonin se desprendió tan rápido como pudo sin los sellos, obligando al genin a esquivar un aluvión de técnicas, sin darle tiempo a acudir en ayuda de su amigo. Y Naruto, como el Jonin había contado, tomó las técnicas de su capa. Se vio obligado a envolverse completamente en ella para protegerse del calor y mirar al suelo, sin poder ver a Kakashi que se precipitaba hacia él. Jonin levantó la mano para golpear cuando una pila de papel salió volando por el aire de debajo de su capa por un segundo. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par al darse cuenta de que todo un enjambre de Blast Tax estaba flotando en el aire frente a él. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue ejecutar la sustitución. La explosión hizo temblar el suelo. La batalla se detuvo una vez más. Todos se quedaron mirando la nube de polvo conmocionados, preguntándose si Namikaze había sobrevivido. Sin embargo, la nube se disipó con una ráfaga de viento lanzada desde su interior, y ante el suspiro aliviado de los observadores, Naruto salió de ella. Aunque la barrera de foin de su capa fue capaz de proteger a su portador de la explosión, el genin no quedó indemne. Su nariz sangraba, sus movimientos eran inestables y su andar tambaleante, probablemente una conmoción cerebral. Pero eso no pareció detenerlo. En cuanto vio a Kakashi, una ráfaga de viento, destinada a marcar la cosecha, se lanzó contra él. Jonin frunció el ceño. Era el momento de sacar a Namikaze del juego antes de que hiciera algo más. El rubio ha demostrado en más de una ocasión que le importa un bledo su salud, pero aún no ha intentado inmolarse. Kakashi esquivó la ráfaga de viento juguetonamente, y luego atacó, ya sin descuentos. El cuerpo del Jounin atravesó la distancia entre ellos en un segundo y golpeó a su aprendiz, un golpe rápido incluso para los estándares del Jounin. Un Naruto conmocionado no pudo esquivar eso. Namikaze fuera. Kakashi se tomó un segundo para indicarle a Miyu que se ocupara de Naruto. Para satisfacción del Jounin, Ino también se levantó de su asiento. Que practiquen con su aprendiz congelado. Con los dos que quedaban, Nara y Uchiha se acercaron, poniéndose claramente a la defensiva. Kakashi se rió, evaluando la formación. Habían tomado, aunque no una posición ideal, sí una cómoda. Había muchas sombras de las copas de los árboles alrededor, y Shikamaru ya tenía su técnica, haciéndolas mover. El Uchiha, por su parte, seguía los movimientos del Jounin con una mirada concentrada de sus ojos rojos. Esquivar los boxers de Sasuke y las sombras de Shikamaru al mismo tiempo no era la perspectiva más agradable, ni siquiera para el Jounin. Sin embargo, al cederle descaradamente la iniciativa, cometieron un error. Saltando aún más hacia atrás, para negar a los genios cualquier posibilidad de obstaculizarle con un lanzamiento o técnica de kunai, el Jonin armó una larga secuencia de sellos, que terminó clavando su mano en el suelo. El suelo tembló. Algunos estratos bajaron, otros subieron bruscamente. Un segundo antes de que Sasuke tuviera tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando y dejara un reemplazo, pero Shikamaru no fue tan rápido, perdiendo el equilibrio y la concentración. Aún así, se las arregló para encontrarse con su mentor saliendo volando del caos de las técnicas de tierra con un kunai, pero no era ni de lejos tan bueno con la espada como Uchiha. En un par de segundos Nara ya estaba caminando hacia los árboles, frotándose el pecho contra el corazón donde había caído el golpe del kunai romo en la mano del Jounin. Quedaba un último aprendiz. Tal vez se encontraría con él en un combate justo. El Uchiha se beneficiaría de ello, y su habilidad con la espada era una delicia para el ojo de su mentor, así que no podía negarse ese placer. Intercambiando golpes con su mentor, Ulgrim reflexionó sobre el combate pasado. Kakashi los había despojado de nuevo, pero el progreso era evidente. Mientras que al principio de su entrenamiento el Jounin los había dispersado con nada más que bofetadas, ahora tenía que poner una buena cantidad de trabajo. Dragón de fuego y temblor de tierra no son el tipo de técnicas que un Jonin experimentado usaría normalmente contra un genin. El Barcaster se había vuelto a ir por las ramas, volando por los aires. El espadachín empezaba a sospechar que el mago simplemente disfrutaba volando cosas. Miyu actuó bien, rechazando el primer ataque de su mentor. Shikamaru y sus sombras lo ponían claramente nervioso. Mentor. Barcaster. Miyu. Shikamaru. Los pensamientos del espadachín se volvieron cada vez más espasmódicos, vagando en un círculo vicioso. La conciencia vaciló, hundiéndose en una extraña paz. Los ojos empezaron a picar de repente, pero esto ya no pudo penetrar la armadura de calma que envolvía la mente del espadachín.
Pareció pasar un momento y el dolor de la electricidad que recorría su cuerpo sacó a Ulgrim de su extraño estado, haciendo que se agachara en el suelo. Como entre algodones, escuchó la voz de Kakashi: Miyu, ayuda a Sasuke. La ansiedad reverberaba en la voz de su mentor. Su tercer tomo entró en erupción. Tuve que darle un buen ritón, no respondió a los golpes más débiles. Una sonrisa, más bien una mueca, se dibujó en el rostro del espadachín. ¿Un tercer tomo? ¡Qué tontería! Bien, 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 bien. El sonido silencioso de un metrónomo vacilante, audible solo para él. Eso es lo importante. Entre los muchos mentores que habían entrenado al espadachín había muchas personalidades destacadas. Uno de ellos era la entonces primera espada del emperador. No tenía escuela propia. No había ningún título lujoso. Era simplemente un genio que creó su propio arte marcial. Un arte que no nació en la paz de las salas de esgrima, sino en el campo de batalla. No en duelos de habilidad, sino en la escaramuza sangrienta de todos contra todos. Fue el único que entrenó a Ulgrim por dinero. Mucho, mucho dinero. Procedente del pueblo llano, no le gustaban los aristócratas y no soportaba a los vástagos de una familia noble. Escucha el ritmo, chico, decía, poniendo en marcha el viejo metrónomo antes de la siguiente lección, más parecida a una paliza. En aquel entonces, cuando era niño, Ulgrim odiaba a ese profesor suyo. Pero tuvo que estudiar sus lecciones con diligencia. Años más tarde, le daría las gracias al viejo y rudo guerrero en más de una ocasión. Su arte, brutal y sutil a la vez, formó los bloques de piedra indestructibles que constituyeron la base del estilo propio del gran maestro. El sonido de ese metrónomo se convirtió en el compañero indispensable del espadachín, que lo llevó a través de la victoria y la derrota, las tormentas y las escaramuzas sangrientas. El metrónomo guió su mano en la batalla contra los archidemonios. El metrónomo le guió a través del caos de las batallas mágicas. El metrónomo marcaba el ritmo implacable de sus ataques y defensas. Un sonido que escuchó por primera vez en 15 años. El trance de batalla del gran maestro había vuelto. Que sea la primera vez que cae en ella sin control. Que todavía le lleve mucho tiempo recuperar sus habilidades. Lo principal fue devuelto. ¿Que es una especie de tomate en el fondo? Kakashi observó el rostro de su aprendiz con ansiedad, rondando sus pensamientos con una expresión de alegría depredadora en su rostro. Eso le puso bastante nervioso. Cuando la expresión de ferocidad concentrada inherente al rostro de Uchiha en el combate fue súbitamente sustituida por una máscara de pétrea calma, y 3 comas se arremolinaron ya en sus ojos, Ataque tuvo tiempo de alegrarse por su aprendiz. Y entonces ya no estaba contento, tuvo que acelerar el ritmo a toda prisa. Los ataques del genin se volvieron de repente imprevisibles y muy peligrosos, y la defensa parecía indestructible. Jonin intentó atacarse a sí mismo y de repente se dio cuenta de que no podía golpear a su aprendiz. Él, que no ha cambiado mucho en cuanto a velocidad, de repente sintió que leía a su mentor como un libro abierto, esquivando no solo los golpes que le asestaba, sino también los que solo podía asestarle potencialmente. Con un ligero sobresalto, Kakashi se dio cuenta de repente de que no podía derrotar a su alumno en Kenjutsu puro. Y no solo eso, él mismo solo podía mantenerse a expensas de la velocidad superior del Jounin sobre el Genin. Intentó acelerar el ritmo, pero eso tampoco le dio la victoria. Sí, los ataques de los Genin se volvieron raros, y apenas logró esquivar los ataques de su mentor. Pero el Jounin tampoco tenía forma de golpearlo. Uchiha consiguió desaparecer de la trayectoria de sus golpes en ese momento apenas perceptible en el que el golpe ya estaba decidido y era imparable, pero aún no había alcanzado su objetivo. Muchos consideraban a Uchiha como un genio. Sin embargo, Kakashi, que también había sido llamado así en alguna ocasión, se mostraba escéptico con respecto a los títulos de tan alto nivel. Pero ahora, después de lo que Sasuke había mostrado, Ataque se vio obligado a aceptar. Al menos en el Kenjutsu, Uchiha era definitivamente un genio. Con la aparición del tercer Tomoe, se hizo innegable. Para salir victorioso de un combate, un Jounin victorioso de un combate con un Genin, tuvo que recurrir a las técnicas de Raiteon. E incluso entonces, Sasuke apenas reaccionó al primer golpe. Se necesitó un tiempo para poner en orden la gama y los genios. Kakashi niveló el suelo que había sido destrozado por sus técnicas. Miyu y no trabajaron juntas para recuperar a Naruto, curando las costillas rotas por el golpe de su mentor y reparando los efectos de la conmoción cerebral por su propia estupidez. Lo cual Miyu no pudo evitar hablar en voz alta. Sí. No había considerado la onda expansiva que va por debajo del manto. No lo volveré a hacer. Para sorpresa de los sanadores,
Namikaze estuvo de acuerdo con la evaluación. Cuando la conmoción se calmó, Kakashi se volvió hacia el octavo equipo. Entonces, ¿con quién deberíamos empezar? Los genios comenzaron a mirar a su alrededor con incertidumbre. Lo que vieron fue una completa sorpresa para ellos. Incluso Kiba se había callado. Los geni que los Jounin tuvieron que combatir con técnicas de rango A, Uchiha, que es un espadachín a la altura de Kakashi, Naruto, que se hizo volar por los aires sin pestañear y luego seguía en pie. Después de todo lo que habían visto, el equipo 8 no estaba entusiasmado con el próximo sparring. Kurenai, en cambio, estaba encantada. El séptimo equipo era exactamente la patada vital que le faltaba a sus propios genios. Oponentes muy superiores a sus alumnos, pero no tanto como para que se le caigan las manos. Peleas, dolorosas y duras, pero sin grave riesgo de lesiones o muerte. En un apuro el hospital estaba cerca. Justo lo que sus alumnos necesitaban para reponerse y empezar a recoger sus cerebros. Así que, sin esperar voluntarios, la propia Jounin asignó las parejas. De pie junto a Kakashi y observando a sus alumnos revolcarse en el suelo, la Jounin pensó que sería una buena idea hacer permanentes esas clases. Inicialmente, habiendo sucumbido a las súplicas de Ino, había pensado en hacer un curso mínimo de clases para Shikamaru y un par de docenas de sesiones de sparring para el equipo, y poner fin al asunto en ese momento. Sin embargo, lo que había visto le hizo contemplar una colaboración a largo plazo con los 7. El octavo equipo se sentó en su restaurante favorito, picoteando con tristeza la comida de la mesa. Su primera hambre había sido satisfecha, y un silencio depresivo reinaba ahora sobre la mesa. El séptimo equipo les había golpeado casi hasta el suelo. Solo Miyu había perdido un combate, con Kiba. La chica era ante todo una Irgenin y se encontró sin preparación para enfrentarse a las poderosas técnicas ofensivas del clan Inuzuka en un combate directo 1 a 1. Nara tuvo la misma dificultad en el 1 contra 1, pero consiguió escabullirse utilizando sus sombras por todo lo que valían. Después de meses de sparring con Naruto y Sasuke ya había aprendido a utilizar sus técnicas en movimiento y el único sello de concentración. Estos dos en cambio. Ino se frotó involuntariamente el estómago, que había recibido bastantes golpes. Namikaze y Uchiha pasaron por encima de su equipo como un biju sobre un genin. Ambos eran despiadados y metódicos, deseosos de enfrentarse a su oponente con la mayor rapidez y eficacia posible, y no pensaban en absoluto en contenerse cuando Hinata o Ino se encontraban frente a ellos. Así que no fue fácil para ninguna de las dos chicas. Y aunque Hinata seguía siendo una manipuladora y se mantenía mejor, Yamanaka solo tenía que agradecer al arte iraniano su aspecto todavía floreciente, tanto el suyo como el de Miyu. Ino, ¿esto fue idea tuya? No. Kiba rompió el silencio con el ceño fruncido. Ahí lo tienes. Ahora el perrito va a empezar a reprenderla. Sí. Pero Kiba logró sorprender a Yamanaka. Fue una buena idea. Las palabras de Inuzuka hicieron que todo el equipo lo mirara con asombro. ¿Qué? Pensé que era fuerte, y apuesto a que tú también lo pensabas. No lo hiciste. Y ahora hemos sido pisoteados, mostrando las profundidades de nuestro engaño. Kiba se está calentando, sonando más como suyo habitual. Tenemos que entrenar más. Fortalecete. Y golpea a estos alborotadores. Al final de su discurso, el hombre de los perros estaba de pie, casi gritando. Estoy de acuerdo. Tenemos que aprender todo lo que podamos de ellos. Si no hablaba con más reserva, pero estaba claro que tampoco se oponía a la revancha. Naruto hizo que el normalmente flemático Aburame se pusiera casi histérico cuando el más ligero toque de Sitón hizo que sus preciosos insectos llovieran del cielo. ¿Podemos? Son muy fuertes. En silencio, Hinata habló. La ya baja autoestima de la chica había caído aún más bajo ese día. Aunque no podamos ganarles, tenemos que intentarlo. Los moratones y las heridas que ganamos con el sparring podrían salvarnos la vida en una pelea real. Ino decidió decir lo que pensaba. Y a juzgar por el ceño fruncido de sus compañeros, no era la única. Entonces está resuelto. Tendremos que hablar con el sensei sobre más entrenamiento. Kiba, que se había calmado, resumió asintiendo de acuerdo con los demás. Ui, ¿dónde has estado? Me preocupé mucho por ti cuando no llegaste a tiempo de la academia. Cuando la chica cruzó el umbral, Kusina se abalanzó sobre ella. Uy gimió mentalmente. Con todo el torbellino con la pelea primero y el campo de tiro después, se había olvidado por completo de que la esperaban en casa. Sin embargo, la ayuda llegó inesperadamente del lado de su hermano. Ella estaba conmigo. En formación. Kusina se quedó atónita en silencio.
No era un secreto para ella que había una relación fría entre los niños, y de repente esto. Así que su siguiente pregunta era legítima, ¿y por qué la has traído? El tono de Kunoichi era bastante sospechoso. Tenía una pelea, y necesitaba un Irgenin. La llevé a Milla. No, no lo hagas. Ui se esforzó por hacerle saber a su hermano con una expresión facial, mientras Kusina no la miraba, que no era necesario continuar con el tema. Pero, como siempre, hizo oídos sordos a las insinuaciones. ¿Una pelea con quién y por qué? La madre movió sus ojos entrecerrados de su hijo a su hija. Con los Uchiha de la academia. Ella los llamaba ojos de lupo. Ui dejó caer la cabeza agotada. El hermano se las había arreglado para arruinar todo, después de todo. Entonces, ¿por qué no interrumpiste la pelea? La chica volvió a levantar la vista. Parece que tendrá una última oportunidad de disfrutar del raro espectáculo de su hermano teniendo una avería. Porque según las relaciones sociales en un grupo de niños de su edad y estatus social, tal acción rebajaría la autoridad de Ui, obligándola a gastar esfuerzo y tiempo en recuperarlo. Sería ineficaz. Además, como futura shinobi, ya debería estar acostumbrada a heridas menores que el Irgenin podría eliminar sin consecuencias. Sin embargo, si surgiera una amenaza grave para su salud, intervendría. Tras esperar unos segundos y asegurarse de que las atónitas mujeres no iban a contestarle, Naruto se dirigió a su habitación. Después de mirar fijamente al rubio durante un rato, madre e hija se miraron. ¿Vas a cenar? De repente, la verborrea de Naruto hizo que Kousina perdiera su espíritu de lucha. Sí, aceptó Ui, acompañada de un ruido en el estómago. Ve a limpiarte entonces y llama a tu hermano. Después de mirar alegremente a su hija, que se había librado felizmente de la regañina, Kousina se limitó a negar con la cabeza. ¿Realmente Naruto entendía a la gente mucho mejor de lo que ella creía? ¿O se trata de una manifestación más de su inteligencia? Tumbada, ya de noche, en su cama, Ui repasó los acontecimientos del último día. Y había llegado a la conclusión de que, inesperadamente, ya no podría relacionarse con su hermano como lo había hecho en el pasado. Y no era solo porque fuera un luchador aún mejor de lo que ella esperaba. Cuando la muchacha se adentró en el revoltijo de palabras que Naruto le había soltado a su madre, se dio cuenta de que él había precisado impecablemente su situación. ¿Será que su hermano la entendía mejor de lo que le estaba mostrando? Tal vez debería intentar arreglar las cosas con él. Ui dio vueltas en la cama durante mucho tiempo antes de quedarse dormida, sin poder tomar ninguna decisión.